Hola amigos, amigas, ¿qué tal? Bueno, estoy justamente hablando con unas personas, un grupo de personas que hacen exorcismos y que trabajan con la iglesia y demás, ¿no? Entonces, entonces estábamos hablando que, o sea, yo pregunté en el grupo cuánta gente tiene experiencia haciendo exorcismos. Me contestaron dos o tres, ¿sí? Muchos me dijeron no, que, o sea, como que necesita ser arzobispo o permiso del Vaticano, que esto, que el otro. A lo cual yo respondía, hay muchas culturas, por ejemplo, que lo hacen, o sea, por ejemplo, los cabalistas lo llaman dibuk, ¿sí? Y también hacen exorcismos, en chamanismo también, se hacen limpias, ¿sí? En el shintoísmo también. O sea, el shintoísmo se llama harai o harai, ¿sí? Kojiki también. Ahí es en una fuente que habla en el shintoísmo. En vudú santería también se llama despojo, ¿sí? Ahí ya depende de qué energías usen, al igual que tradiciones africanas, ¿sí? En el budismo, por ejemplo, hay un ritual también para hacer exorcismos que se llama Gutor, en tibetano, ¿sí? Textos y fuentes tibetanos también lo mencionan como los de la escuela Gelugpa, ¿ok? En el hinduismo también. O sea, el exorcismo también se lo conoce como Bodh Vidya, ciencia de los fantasmas. ¿Sí? Fuente, por ejemplo, Atharva Veda y otros textos védicos. ¿Sí? Así como también tradiciones locales. En el Islam también se llama Ruqya. Fuente, por ejemplo, el Corán y los Hadices contienen referencias sobre la práctica de Ruqya, especialmente sobre los textos del profeta Mahoma, por ejemplo. En el cristianismo también, bueno, exorcismo, liberación. Así que yo lo que quería explicarle a esta gente es que una persona necesita hacer un procedimiento y necesita unos requerimientos, ¿sí? Que si bien es posible hacerlo en diferentes tradiciones, hay que tomar preparación, no es algo que es imposible de hacer, ni que tampoco puede hacerlo sin prepararse, ¿sí? Inclusive dentro del cristianismo, por ejemplo, me discutían que hace falta tener estola, hace falta sacramental y demás y demás, ¿sí? Bueno, entonces, ¿qué pasa? Que en Juan 14:12 dice, por ejemplo, en Reina Valera Gómez, de cierto os digo, esto está en Juan 14:12, el que cree en mí, las obras que yo hago, él también las hará, y mayores que éstas hará, porque yo voy al Padre. En Biblia de las Américas dice también, en verdad os digo, el que cree en mí, las obras que yo hago, él hará también, él las hará también, y aún mayores que estas, porque yo voy al Padre. Entonces cualquier persona puede ir al Padre, ¿sí? Si querés lo haces por mediación de Jesucristo, vas directamente al Padre, ¿sí? O sea, es más que claro. Vamos a tocar otro tema, otro caso, por ejemplo, el de Ed y Lauren Warren, ¿sí? Una pareja de investigadores paranormales y demonólogos también, que ganaron una fama mundial por hacer exorcismos y también actividades paranormales. Inclusive, bueno, Lauren, Lauren tenía una visión, tenía el tercer ojo activadísimo, tenía mucha visión, ¿sí? Y ella sin sacramental, sin estola, ¿sí? Como que con amor ella pudo hacer un exorcismo. Yo no me atrevería a hacer eso así. Pero hay casos documentadísimos que inclusive la policía llegó, ¿sí? Y
Y bueno, la policía salió corriendo cuando vieron que las sillas se movían y todo lo que pasaba. O sea, fue un caso bien fuerte, sí, que está bien documentado. También el caso de la muñeca Annabelle es otro caso que fue real también. Y, y el museo, bueno, está en la muñeca de Annabelle, está todavía en el Museo de los Warren. ¿Sí? Es bien interesante. El tema es que los Warren hicieron, digamos, colaboraron con el Vaticano. Juntaron pruebas y sacaron fotos, grabaron, ¿sí? La película Annabelle tiene muchas cosas que sí son ciertas porque está basada en un hecho real. Está súper documentado, ¿sí? Al igual que la película del Exorcista. La película del Exorcista también está basada en hechos reales, pero la cambiaron, ¿ok? La cambiaron un poco, pero también hay hechos reales ahí. Otro personaje muy importante es el padre Gabriel Amorc. El padre Gabriel Amorc es un exorcista full, recomendadísimo, reconocidísimo, ¿sí? O sea, un exorcista súper conocido en Roma. Y, y bueno, y el mismo padre Amorc demostró su... Digamos que él no estaba a favor de la iglesia. Un montón de veces él lo dijo. ¿Sí? Bueno, con los Warren, ¿sí? Hubieron... O sea, no es algo que solamente participó la iglesia, sino que es un caso que también está asentado, o sea, policialmente, porque hubieron denuncias formales, no solamente con la policía, sino que también llegaron los bomberos y salieron corriendo por toda la presencia que había de casos poltergeist. O sea, que se movían las sillas, que pasaban cosas, todo tipo de cosas, y la gente salió aterrada, los vecinos, ¿sí? Muebles moviéndose, objetos volando. Y los informes policiales describen estos eventos. Y eso que habían policías que eran completamente escépticos, ¿eh? Pero bueno, otro caso con documentación policial fue el de Enfield Poltergeist en Londres, ¿sí? Donde los oficiales observaron también objetos volando, muebles, moviéndose sin explicación racional, ¿sí? Y bueno, y el tema es que los Warren hicieron exorcismos, pero no tomaron formación de la iglesia, sino que eran mediums, eran demonólogos, ¿sí? Entonces hay que decir las cosas como son. Ellos colaboraron, pero ninguno tenía estola ni nada de eso, ¿sí? Así que bueno, después el padre Gabriel Amort, él dice, o sea, afirmó haber realizado más de 70.000 exorcismos. Así afirmó el padre Gabriel Amort, ¿ok? A lo largo de su carrera. Y el padre Gabriel Amort, bueno, fue un exorcista espectacular, ¿sí? Pero hay varias cositas ahí que hay que saber. Que primero, de que el padre Gabriel Amort varias veces fue en contra de la iglesia. O sea, como que expresó su descontento con la iglesia. Y tenía discusiones a cada rato y no estaba de acuerdo con la iglesia, ¿sí? Pero él hacía su carrera, o sea, sus exorcismos, ¿sí? Según otras fuentes, la cantidad de exorcismos que hizo el padre Gabriel Amort es de 160.000, ¿sí? O sea, dependiendo las fuentes. Igual, lo que queda en claro que el padre Gabriel Amort así haya hecho 700.000 exorcismos o 160.000 mundialmente, ¿sí? Y bueno, hasta el Vaticano lo reconoció. Pero ¿qué podemos ver? Que no hace falta, tipo, estar full con el Vaticano, ¿sí? O sea, porque si vas con el Padre Celestial, si él iba con Jesucristo, por ejemplo, entonces, y no venderse al mal, ¿sí? Entonces es importante eso, tener las bases. De hecho, en muchas otras religiones, como ya mencionamos, ¿sí?
también se hacen exorcismos. Entonces no necesariamente tiene que ser con el ritual romano que hay de exorcismo, ¿sí? Sino que hay muchas otras fuentes. ¿Ok? Así que bueno, también con la tradición, todo lo que sería tradición chamánica, meditación, viajes astrales, también se puede hacer. Lo que sí, siempre un exorcismo puede ser peligroso. Si una persona hace un exorcismo y no lo hace bien, puede ser peligroso para la persona que lo hace también. Entonces, ya estamos hablando de la persona que haría un exorcismo puede correr peligro de vida, ¿sí? Entonces, pasa, digamos, si se hace por intermedio del Vaticano, hasta que el Vaticano autoriza, lo que se veía en la película de los Warren, por ejemplo, de Annabelle, era que el Vaticano mismo no lo autorizaba, ¿sí? Y al principio es como que te piden muchas evidencias de fotos, grabaciones, descartar que la persona no esté loca, qué es lo que dicen los psicólogos, ¿sí? Después se manda, es todo un proceso, no es que te manda una persona así nomás, ¿sí? Y lo que yo sé es que mientras tanto la parasitación avanza. Entonces, una persona del grupo me decía que eso se tiene que hacer en persona, y yo le decía que no, que eso se puede hacer inclusive a distancia, desde el viaje astral, ¿sí? Y eso inclusive se puede hacer con tabaco, se puede romper pactos, se puede romper votos, ¿sí? Y yo en lo personal hice inclusive sin tabaco, sin ícaros, o sea, con proyección astral, con visión remota, ya. Y lo voy a decir bien claro, para que los demonios no te manipulen la cabeza, uno tiene que tener una decisión personal, que no es solamente decidir, sino un buen análisis de por qué haces las cosas, ¿sí? Saber de verdad por qué haces las cosas, por qué haces el bien, por qué hacemos el bien. O sea, yo en lo personal quiero dejar este mundo mejor que lo que la encontré. Es así de fácil. Esa es mi convicción, ¿sí? Quiero dejar el mundo mejor que como yo lo encontré. Y quiero hacer bien, ¿sí? Porque me duele en el corazón todo el dolor y todo el sufrimiento que hay en el mundo. Es así de fácil. Si yo voy a hacer algo, yo voy a hacer el bien. Si no, no lo hago, ¿sí? Dejemos el mundo mejor de lo que estaba. Tratemos de hacer las cosas lo mejor posible, ¿sí? Cuando nos vayamos de este mundo, mirar hacia atrás y decir, bueno, la verdad, si me equivoqué, esto traté de arreglarlo, esto otro también traté de arreglarlo, a esta persona le pedí perdón, a esta persona también, esto traté de trabajarlo, a esta persona de repente no la ayudé, pero a esta y esta y esta y esta sí las ayudé, ¿sí? Y eso es lo que los demonios atacan, ¿sí? Bueno, entonces, ¿qué pasa? Que con el tema de las reencarnaciones, ¿sí? Algunos dicen que eso lo sacaron del cristianismo cuando hicieron el concilio de Nicea en el año 325 después de Cristo, ¿ok? Igual de todas maneras, el cristianismo sale del Antiguo Testamento, y el Antiguo Testamento en la Cábala dice Yara Gilgulim, ¿sí? Y el portal de las reencarnaciones, un libro que tiene como 500 páginas, ¿sí? Y que después lo sacaron, sí. El emperador Constantino sacó muchísimas cosas. La iglesia quitó muchísimas cosas que eran parte o sea, de las cosas que eran parte del cristianismo originalmente, los apócrifos, por ejemplo, ¿sí? Muchísimas cosas han quitado. Y al final, bueno, no importa mucho porque,
O sea, Jesucristo también fue a estudiar, ¿no? Los años que él estuvo perdido, desaparecido, que no hay historia donde él estuvo, como algunos dicen que fue 12 años, otros dicen 14, otros dicen 24, otros dicen 17, ¿sí? Que estuvo en Tíbet, que estuvo en Nepal estudiando otras cosas. Pero bueno, eso no lo vas a encontrar en el Nuevo Testamento, no te lo van a decir. Pero como dijo Jesucristo, el conocimiento los hará libres. Y como dijo Jesucristo, ¿de qué se asombran? ¿De qué se asombran? Si todo lo que yo hago, lo hago porque voy al Padre. Si ustedes también van a tener fe, van a ir al Padre, van a poder hacer cosas más grandes que las que yo hago. Así que, si Él lo dijo, saquen sus propias conclusiones. Les mando un cálido abrazo y namaste.